Acompáñanos a conversar con el historiador César Moeno, quien fue secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, asesor de la serie Hernán, que se estrenará el 24 de noviembre, y con el analista Guillermo de Loya. Bienvenido, César Moeno. Muchas gracias por invitarme. Guillermo de Loya, bienvenido como siempre. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, pues el próximo 24 de noviembre se va a estrenar una serie de televisión en la que participa un gran equipo de profesionales. Desde luego, todos los que han participado son gente de probadísima calidad, etcétera. Pero a mí me parece, eso es lo que creo que una parte central de esta serie que les recomendamos que no se la pierdan, es que nos brinda a los mexicanos la oportunidad de repensar, de repensar cómo se nos contó la historia, en fin, una serie de cosas a los 500 años justamente de la conquista. Y te quiero preguntar, César, tú como experto, ¿fue Hernán Cortés en esta polémica que siempre se da quien impone, digamos, quien pelea y digamos, somete a los indígenas, o por el contrario, los que se oponían a los tributos de los mexicas, etcétera, son los que se acercan a Hernán Cortés? ¿Es un héroe, es un villano? Me gustaría comentarte primero que a 500 años de estos acontecimientos que son tan importantes para la historia de México y sin duda para la historia de la humanidad, creo que en este siglo XXI es una oportunidad para pensar qué es lo que queremos ser, de dónde venimos, para abrir un diálogo en las casas, en las escuelas, en los trabajos, que nos permita volver a pensar sobre la grandeza de nuestra nación, que está basada en la gran diversidad cultural, que de alguna forma se piensa que nace con la conquista, pero en realidad desde antes los pueblos originarios eran sumamente diversos, convivían y ya también existía un gran mestizaje. Ahora, a la pregunta sobre Cortés siempre se trata de contestar en blanco o en negro. Uno de los atributos de la serie Hernán es precisamente que el personaje Hernán, pero todos los personajes que participan en la historia que contamos en la serie, se ve bajo muchos matices. No son ni blancos ni negros, sino que en medio hay una gran gama de colores a través de los cuales podemos ver y sobre todo conversar sobre estos personajes a partir de muchos matices que me parece a mí aportan mucho más que si pensáramos en responder a esa pregunta en blanco o en negro. Muy bien. ¿Y cómo visualizar en este contexto de actualidad una figura que referencialmente ya se ve de alguna suerte borrosa y que pues evidentemente divide en las opiniones, el extremeño de Medellín, conquistador, escribano, jurista? ¿Y cómo hacerle de alguna suerte justicia o reivindicación a alguien que considero que tuvo una serie de circunstancias que lo abrillaron a fin de cuentas a llegar hasta donde llegó, partiendo desde ese reclutamiento de 500 soldados, 10 navíos, 16 caballos, y que a fin de cuentas en un par de años, desde su desembarco en Cozumel hasta la caída de Tenochtitlán, se engrandeció de una manera verdaderamente pues impresionante? Pues Hernán es un hombre de su tiempo, con los valores, con las formaciones, con los deseos, con una gran valentía. De alguna manera trata él de buscar nuevos territorios, porque pensamos nosotros en nuestra serie que él nunca encontró un lugar para sí mismo en Extremadura, en la España que le tocó vivir, y lo vino a buscar y a crear en el Nuevo Mundo. De tal forma que creo que podemos pensar en Hernán Cortés de una manera múltiple a través de, por ejemplo, la mirada y los acuerdos que hizo con otras comunidades indígenas como en Zempoala, por ejemplo, en Tlaxcala. Se alió, logró convencer a estos grupos indígenas que estaban de alguna forma bajo el poder de los mexicas para que se unieran y llegaran juntos a México Tenochtitlan, que es la gran ciudad
del México antiguo, la gran capital de los mexicas, considerada por ellos mismos como el ombligo del mundo. Un negociador, un diplomático. A veces hay algunos historiadores y expertos que lo califican como un empresario con una gran visión, con un hombre de grandes proyectos, justamente para el tiempo en el que estaba. Pues precisamente era todo eso junto en una sola persona. También nunca estuvo solo. Desde el primer momento, ustedes recordarán que en Potonchán, el cacique de Potonchán les entregó 20 mujeres porque ellos pensaban, los caciques de Potonchán, que no era posible que anduvieran caminando un grupo de hombres sin que hubiera mujeres al lado suyos, que de acuerdo a las ideas de la época debían pues, darles de comer, o como ellos decían, tortearles las tortillas. Dentro de ese grupo de 20 mujeres estaba Marina. No podemos concebir, no podemos pensar en la conquista de México sin entender la grandeza, la inteligencia estratégica y el gran puente cultural que significó Marina para unir a las culturas indígenas con el pensamiento y la cultura occidental. Ese es un gran personaje, así como las mujeres, sí, a las que la historia como que las ha dejado de lado, como que no se les da este peso y nada más es otra vez volviendo a la ambivalencia y a la polémica, es la traidora. Nosotros, Octavio Paz habló del malinchismo en El laberinto de la soledad, es hasta un término de eres malinchista. Esta serie nos va a plantear los otros matices, la otra parte de la inteligencia de una princesa, de una mujer que sabía también ser diplomática y de negociaciones políticas. Admirando yo desde siempre la figura de Octavio Paz y el pensamiento de Octavio Paz, me parece que es muy importante lo que dices, porque creo que en el siglo XXI nuestra serie, Hernán, puede impulsar el cambio de pensamiento para que en México dejemos de pensar que somos hijos de la mujer violada. Creo que tenemos que estar abiertos a ver a Marina, a Malintzin, como la gran mujer que fue, como la gran creadora de la raíz del México que somos actualmente. Yo insisto en ese gran papel que tiene doña Marina, en este caso, entregada después de Centla, por cierto, en su tierra, allá en Tabasco, pero ¿cómo podemos visualizar algún punto de inflexión en donde Cortés toma la decisión de ir hacia adelante, de fortalecerse, o fueron las circunstancias, a fin de cuentas, de un conquistador o de un soldado asediado por el propio gobernador de Cuba o por el propio emperador Carlos V? ¿Fueron las circunstancias lo que lo orillan? ¿Dónde es donde Cortés verdaderamente, más allá de lo que se dice históricamente de una ambición personal por enriquecerse, sobre los regalos que se le concedieron en algún momento, precisamente después de este episodio, pero dónde ubicamos a ese Cortés echado hacia adelante y decidido a llevar a cabo la conquista, pero sobre todo el sometimiento de un gran imperio como el imperio mexica? A mí me parece que cuando es alcalde de Santiago, él se da cuenta que no puede haber muchas cosas después. De tal forma que tras la cauda de Juan de Grijalva, él emprende esta gran empresa para tratar de encontrar nuevos territorios. Sin embargo, creo yo que uno de los puntos de inflexión es en Potonchán, en lo que ahora es Centla, en el estado de Tabasco, cuando el cacique le entrega un tributo. Entre ese tributo hay algunas figuras de oro, y en ese momento él pregunta, ¿de dónde es este oro? Así es. Le dicen con mucha inteligencia a los caciques de Potonchán, buscando que se vayan rápido, es de la Gran Tenochtitlán. Y entonces, en ese momento, él se da cuenta que en el territorio al que ha llegado existe una ciudad grandiosa, a la que además los indígenas les decía, tiene los techos de oro. Y emprende el camino hacia el altiplano, pasando primero y fundando la Villa Rica de la Veracruz en abril de 1519. A ese lugar, Moctezuma le envía a algunos de sus, digamos, señores, le envía un gran tributo, pensando que con ese tributo iba, digamos, a hacer que se sintiera satisfecho y se iría. Pero despierta, aumenta la ambición de Hernán al ver la calidad y la cantidad
de las piezas de oro que iban en el Una de ellas tributo. era una rueda, ¿verdad? Que decía que tráigame Sí, claro. más de estas Así es. piezas amarillas, etcétera. Yo quisiera volver, César, insisto, en estas redefiniciones y repensar a los personajes de la conquista. Déjame regresar al tema de las mujeres. No solo era Malintzin, era, lo leo textual, Tecuelgetzin, hija de un gobernante de Tlaxcala, también Tecuisco, hija de Moctezuma II, y había una mujer soldado en el ejército de Hernán Cortés. Nos va a llevar la serie también a valorar el rol de las mujeres, porque pareciera que 500 años después sí hemos avanzado, porque hemos avanzado, pero tenían el rol de preparar los alimentos, ser las concubinas, cuidar a los hijos, etcétera, etcétera, y acompañar, digamos, al ejército en estas labores. ¿Nos lleva a repensar el papel de las mujeres? Por supuesto, tenemos que pensar que el concepto, la palabra Malinche, no era referida a Marina, sino los indígenas decían Malinche para referirse a Cortés, bajo el significado de el hombre que acompaña a Marina. Esto nos da una idea de la importancia simbólica que Marina tenía para las comunidades indígenas. De tal forma que en nuestra serie buscamos subrayar la importancia de Marina, pero también de quien después se llamó María Luisa, que es la hermana de Xicoténcatl, a quien tú te refieres, se casa con Pedro de Alvarado y a partir de ese matrimonio es conocida como María Luisa. Estas dos mujeres, Marina, María Luisa, encarnadas por dos extraordinarias actrices jóvenes mexicanas, Isabel Bautista encarna a Marina, Mabel Cadena encarna a María Luisa, nos transmiten la emoción y la grandeza a partir de la cual se mueven en lo que hoy conocemos como la conquista de México. Son sus pulsiones las que mueven a los guerreros en muchos momentos. Y bien lo decía Estela, ¿cómo vemos estos personajes que lejos del nacionalismo exacerbado también los podremos ver con objetividad en una serie que ya pinta para ser magnífica, ¿no? Pero, por ejemplo, Xicomecoatl, de Zempoala, Xicotenca, del propio Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, esa visión que tenemos de los personajes indígenas, reinantes, gobernantes, ¿cómo la veremos reflejada con esa objetividad, con la misma objetividad que tenemos que ver al conquistador? Es muy importante lo que nos planteas, porque me permite poderte expresar que los personajes indígenas en la serie de Hernán están presentados también en sus múltiples facetas, porque son personajes que aman, que odian, que son leales, que traicionan, igual que los españoles, pero están representados en la grandeza de las culturas mesoamericanas que representan. Uno de los grandes atributos de la serie es que vamos a poder observar y vivir la ciudad de México Tenochtitlan en su vida cotidiana. Por primera vez vamos a poder observar esta gran ciudad fuera de lo que hemos visto en los museos, de tal forma que yo estoy seguro que Hernán va a quedar grabada en el corazón y el pensamiento del auditorio de América Latina, de España y, por supuesto, de México. Aprovechando estas nuevas tecnologías, ¿verdad? César, las conquistas, los encuentros, los desencuentros, la fusión de dos culturas, ¿con qué nos debemos, con qué ánimo, en qué ánimo debemos llegar a mirar esta serie que, bien lo dices, es momento de reflexionar, sí, sobre lo que pasó, cómo nos han narrado la historia, los libros, las películas, los documentales, etcétera, pero también de saber en qué momento, ahora que esta nación es dueña de su historia, de sus propios destinos, en un momento en que el presidente López Obrador reivindica las culturas indígenas, etcétera, de saber que nuestro destino como nación no está en manos ni de España ni de nadie, sino del propio país, nos obliga también a repensarnos como sociedad. Por supuesto, creo que tenemos la gran riqueza de tener una raíz de múltiples diversidades y de múltiples grandezas, que viene de nuestra raíz indígena, pero también de nuestra raíz española. Es el momento de preguntarnos qué seremos mañana. Con base en todo lo que hemos vivido como nación, la sola pregunta de qué seremos mañana nos debe hacer sentirnos orgullosos de la nación mexicana.
Guillermo, un comentario final sobre Pues esta serie. solamente esperando ya con ansia, frotándonos las manos para ver esto que será sensacional, y creo que en un momento de gran actualidad, que a fin de cuentas, bien lo dice, nos permite pensar hacia adelante cómo nos redefiniremos, más allá de los rencores históricos que creo que no le sirven a nadie. A nadie, absolutamente. Ni ideologías políticas, hay que verlo con unos nuevos ojos, ¿verdad? Absolutamente. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Gracias, César. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.